Hola, sean todos muy bienvenidos al Seminario Bíblico en Línea. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy continuamos con una clase más. Estamos viendo el segundo curso del Antiguo Testamento y vamos a ver el libro de los Salmos, un libro maravilloso, un libro que ha sido una inspiración para muchos de nosotros, donde Dios nos ha hablado de una forma tan particular y especial. Personalmente Dios me ha hablado, ha respondido oraciones donde le he pedido a Dios que hable a mi corazón, que me muestre en un momento de necesidad o en un momento de dificultades o en un momento de toma de decisiones, que el Señor me guíe, qué es lo que tengo que hacer. Y muchas veces a través de la lectura de los Salmos Dios me ha hablado de una forma muy clara y creo que esta es la realidad con muchos cristianos. Así que vamos a ver un libro desde el aspecto obviamente académico, técnico, y también desde el aspecto de servir a Dios, cómo utilizamos este libro. Lo hemos dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte del libro de los Salmos. Espero que es una clase que va a ser de bendición para todos los que se están equipando, para todos los que quieren aprender a explicar la palabra de Dios, estudiarla. Te puede servir desde ser una ama de casa, de ser un padre de familia que quieres estudiar la Biblia con tus hijos. Recuerda que mucho del conocimiento que vas a aprender, de la información que aprendes, no necesariamente vas a enseñar todo, pero te va a dar una comprensión para saber de qué trata la Biblia libro por libro, cómo acercarnos a las Escrituras. Así que estoy seguro que va a ser de bendición. Y si tú eres pastor, si tú eres líder de jóvenes, si tú tienes una célula, un grupo de estudio bíblico que tú guías, te va a servir bastante. Entonces, les animo siempre a tomar notas, a prestar atención. Sé que algunos ven las clases también mientras van manejando, trabajan, manejan mucho. Es una forma de avanzar. Es lo maravilloso del Seminario Bíblico en Línea, que puedes avanzar a tu propio paso. De acuerdo al tiempo disponible que tienes, divides las clases en partes. Las clases las vas avanzando poco a poco conforme vas teniendo el tiempo disponible. Y les animo mucho a recomendar a otros este seminario porque es un seminario muy completo. Las clases tienen el nivel de lo que ves, inclusive muchas veces de una forma más completa, porque en la escuela, cuando estás en una maestría, los maestros te dan la clase de 1 hora, 50 minutos, luego tenemos un receso de 10 minutos, pero esos 50 minutos que viste no son suficientes. Los maestros te mandan a leer los libros de texto académicos que te piden en esta carga de trabajo educacional, que tienes que hacer mucho trabajo. Y en este caso yo les doy todo desglosado, así que valora mucho este seminario, sé parte, ora por nosotros. Si estás tomando las clases del seminario, coopera mensualmente como parte de tu colegiatura, porque es parte de tu responsabilidad como estudiante. Estamos construyendo ya ahorita una plataforma, estoy emocionado por eso, no sé cuántas semanas o algunos poquitos meses que vaya a tomar, pero estamos en ese proceso. Entonces, gracias a los que oran por nosotros. Recuerda que toda la información está en seminariobiblicoenlinea.com y vamos a entrar ahora sí a materia, a ver el libro de los Salmos, que son principalmente cantos poéticos, cantos donde se ora a Dios con un clamor al Señor pidiendo su ayuda. Los salmos contienen lamentos en medio de las aflicciones, de la tribulación, contienen alabanzas, gratitud a Dios, y contienen también en medio de esta aflicción, al final de algunos salmos donde clamaron al Señor, descansan finalmente en Dios sabiendo que Dios va a obrar. Y esta es la primera parte de la clase del libro de los Salmos. Así que vamos a ver esta introducción. Son 150 capítulos, son 2.461 versículos en nuestras Biblias actualmente. Esto es una división artificial creada muchos siglos después, entre el siglo XIII y el siglo XVI, los capítulos y versículos. Y el tiempo aproximado de lectura es casi 4 horas, 3 horas 50 minutos si quieres leer todos los salmos. Recuerda que no es una carrera de a ver quién lee más rápido, sino es un proceso de ser transformados por la palabra de Dios, de reflexionarla, meditarla, y de que sea, como dice el Salmo 119, 105, una lámpara. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una lumbrera a mi camino, es una luz que nos alumbra en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. El libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. No sé cuántos de ustedes sabían eso, pero el libro que más se cita por los autores del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento es el libro de Salmos, y después sigue el libro de Isaías, también está el libro de Éxodo, pero por mucho el libro de Salmos es el libro más citado. El libro de Isaías se cita bastante también, pero es el libro más citado, alrededor de hasta 100 alusiones con ecos de pasajes o porciones del libro de los Salmos, y alrededor de 60 citas
que se hacen directamente. Salmos es por mucho el libro más leído por los cristianos. Hay algunas aplicaciones de la Biblia como YouVersion o Bible Gateway y han hecho estudios de cuál es el libro que los cristianos consultan más, que pasan más tiempo leyendo para poder tener edificación. Y el libro de los Salmos es, pero por mucho, el libro que más es leído porque nos identificamos, porque los Salmos expresan temores que enfrentamos, temores en esta vida, dudas, alegrías cuando Dios es bueno, anhelos del corazón, clamores comunes a la mayoría de los seres humanos y de los cristianos. Es por eso que es el libro más leído de toda la Biblia. Miren, por ejemplo, este Salmo 55, por darles un pequeño ejemplo. Comienza diciendo, Dios mío, escucha mi oración, no te escondas. Préstame atención, respóndeme. En mi oración clamo a ti y me conmuevo. Creo que todos podemos identificarnos porque ha habido momentos en nuestra vida que pasamos calamidad. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Si estás pasando ahorita un momento difícil, quiero animarte a no perder la confianza, a inspirarte en los libros de los distintos salmos que tenemos en las Escrituras para poder reflexionar que Dios te ama, que a Dios le importas, que Dios es omnipotente, que Dios lo puede todo, que Dios puede ayudarte en medio de tus dificultades. Clama a mí, dice la palabra de Dios en Jeremías, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y los salmos nos identificamos porque hay momentos donde pasamos por procesos que no es fácil, que no ves la respuesta inmediata de Dios, que uno quisiera tronar los dedos y decirle, Dios, actúa, pero ya, Señor, te necesito en este mismo momento. Y a veces Dios nos pasa por ese proceso. Recuerdo una olla de cocido lento que se conecta eléctrica, metes en la mañana la carne, la zanahoria, las papas, los sazonadores, te vas a tu trabajo y cuando regresas en la tarde, después de 8 horas, hay un delicioso guisado, porque ese guisado se cocinó a fuego lento, sacó los jugos. Y a veces nosotros estamos en ese proceso donde Dios está trabajando en nuestras vidas, o también que estamos enfrentando dificultades por malas decisiones o pecados de nuestro pasado, que Dios permite que aprendamos de eso, que pasemos por eso y que no se solucionan rápidamente. Qué fácil es destruir, ¿verdad? Qué difícil es construir. Lo que construyes toda una vida en un momento de locura se puede destruir. Por eso es importante, nosotros que servimos a Dios, siempre cuida tu corazón, tu testimonio, tus pensamientos, tu caminar con Dios, porque Satanás quiere destruir tu ministerio, tu vida, tu llamado, y quizá has avanzado con dificultades y hay un momento que eres probado y con una locura echas a perder todo lo que Dios quería hacer en tu vida, así que cuidemos eso. Pero este Salmo 55 dice, Dios mío, escucha mi oración. Obviamente entendemos que el salmista siente que Dios no le está respondiendo en ese momento, por eso le dice, no te escondas, atiende mi súplica. Y dice más adelante el versículo 4 y 5, el corazón me duele dentro de mí, sobre mí han caído terrores de muerte, a veces una enfermedad, un problema con hijos rebeldes que estamos preocupados por nuestros hijos, alguna persona que le rompió el corazón, quizás su futura esposa o una traición, un adulterio, y es así, me duele el corazón dentro de mí, me han caído terrores de muerte, me ha sobrevenido un terrible temblor y estoy temblando de miedo. O sea, es una expresión de desesperación profunda. Y todos vamos a pasar por momentos así. Esta es la riqueza de este libro que estamos estudiando de los Salmos. Salmos 55, 16 dice, pero yo clamaré a Dios. Ahí vemos que a pesar de las circunstancias, yo voy a clamar, no voy a dejar de rogar a Dios por su ayuda, su fortaleza, su salida. Y mira la expresión de confianza, el Señor vendrá a salvarme. En la tarde, en la mañana, al mediodía, clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Hay un momento de creerle a Dios, de confianza. Qué inspiración para nosotros de seguir, de no tirar la toalla, de no rendirnos, de seguir adelante al llamado que Dios te ha dado, de saber que aunque estás en el túnel oscuro y no ves la salida, del otro lado del túnel hay luz y esa luz se encuentra en Jesús y tienes que seguir adelante. El Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, te sostendrá. Dice, no dejará para siempre caído al justo. No dice que no vamos a caer, ni que por ser justos no vamos a enfrentar injusticias o calamidad,
pero dice que no nos dejará tirados allí para siempre. Entonces, que es una muestra pequeña de qué bonitos son los salmos y cómo son salmos que te inspiran, que nos llenan de gozo, de alegría. Entonces, el libro de los Salmos contiene 150 salmos individuales que sirvieron como el himnario, el libro de cantar poemas a Dios confiando en Él o alabando su nombre. Sirvieron como el himnario de Israel al retornar del exilio, del cautiverio en Babilonia. Recuerden que en el año 586, desde el 605, Babilonia conquistó Jerusalén y fueron llevados cautivos. Allí se encontraba Daniel, Ezequiel, y vemos que retornan por el edicto del rey persa Ciro en el año 539. En el 536 regresa Zorobabel con 50,000 judíos, y al retornar del exilio hubo reformas con Esdras, con Nehemías, y ahí es donde se cree que se compilaron todos estos salmos que eran parte de la colección de himnarios, de himnos antiquísimos, desde el rey David y algún salmo desde el tiempo de Moisés. Eran una guía de oración y de alabanza para el pueblo de Dios. Qué importante es que la alabanza de Dios, del Señor, esté continuamente en nuestra boca. Los 150 salmos son en realidad 147, ya que el Salmo 14 y 53, que hablan del necio que dice en su corazón que no hay Dios y que no hay ni uno que entienda, que no hay quien busque a Dios, está hablando de los que no confían en el Señor, que no creen en Dios, que son necios, que son sanguinarios, que persiguen a los justos, al pueblo de Dios. Son el mismo salmo, el Salmo 14 y 53. Por cierto, cuando Pablo dice en Romanos 3:10, porque no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, está citando este Salmo 14 para apoyarse en el desarrollo de la idea que el judío que rechaza a Cristo, aunque diga que es justo y que guarda la Torá, la ley del Señor, en realidad está destituido de la gloria de Dios, porque no hay uno solo que alcance la justicia de Dios. Y se apoya en este Salmo 14 o 53 Pablo, y Pablo no está diciendo que es imposible buscar a Dios, sino está hablando de este Salmo mostrando que el judío, por más que se crea justo, no alcanza la justicia que Dios quiere, porque Dios constantemente nos llama a buscarlo, y dice Hechos 17:27 que fuimos creados para buscar a Dios y aunque sea tientas encontrarle. Mire lo que dice el Salmo 14:1, dice, el necio dice en su corazón, y aquí abajo tengo el Salmo 53:1 en la misma diapositiva, dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios, dice en ambos versículos. Luego dice, todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, eso dice el Salmo 14, el 14:1, y luego el Salmo 53:1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido injusticias abominables, que es lo mismo que hechos abominables. Aquí los traductores tradujeron un poco distinto, pero es el mismo salmo. Han cometido injusticias abominables, y luego dice, no hay quien haga el bien, se regocija. Y luego al final, no hay quien haga el bien, ambos dicen lo mismo. Al final, el verso 7 del Salmo 14 y luego el verso 6 del Salmo 53 terminan con la misma frase. Todo el Salmo es igual. Se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Es una muestra para que vean que el Salmo 14:1 y el Salmo 53:1, el Salmo 14 entero y el 53 entero, en este caso estamos comparando el versículo 1 y el versículo 7 del Salmo 14 y el 6 del 53, lo dividieron distinto, porque en realidad deberían haber salido 7 versículos iguales. El criterio de Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, alrededor de los 1220, dividió la Biblia en capítulos, y luego Robert Stephanus, un editor francés, dividió la Biblia en versículos. Entonces quizá Robert Stephanus se hubiera dado cuenta que era el mismo salmo y hubiera quedado el mismo número de versículos, pero es el mismo contenido. Ahora, los salmos 9 y 10 son uno solo. Bien interesante, el Salmo 9 y el 10, aunque están divididos en nuestra Biblia, son el mismo salmo, son uno solo. Y el Salmo 42 y 43 también son un solo salmo. Además, si unimos el Salmo 57, versos 7 al 11, y el Salmo 60, versos 5 al 12, tomas cortas del Salmo 57, los versos 7 al 11, y cortas del Salmo 60, los versos 5 al 12, y los pones juntos, ¿qué creen que pasa? Se hace el Salmo 108. Muy interesante, ¿no? El Salmo 57:7 dice, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despierta en arpa y lira, a la aurora despertaré, te alabaré entre los pueblos. Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones. Así comienza el Salmo
57, versos 7 al 9. Ahora veamos cómo el salmista en el Salmo 108 se creó un salmo con este principio, se creó un salmo en el principio con el versículo 7 del Salmo 57 y comienza diciendo: mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas, aún con mi alma despierta en arpa y lira, a la aurora despertaré, te daré gracias entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones. Entonces vemos que el Salmo 108 utilizó al inicio del Salmo 57, 7, que es precisamente lo que les comparto aquí, que si juntamos este Salmo 57 y el 60, estas porciones, se forma el Salmo 108. Muy bien, pues también otra cosa interesante es que es probable que el Salmo 19 y 40 contengan dos salmos. Así que cuando dicen ¿cuántos salmos son? Bueno, en nuestra Biblia hay 150, pero como vimos, el 14 y el 53 están repetidos, el 42 y 43 son uno, el 9 y el 10 son uno, y parece que el 19 y el 40 son dos, y son especulaciones porque son colecciones de cantos, de himnos antiguos, pero en nuestras Biblias actuales tenemos 150 salmos. Entonces aquí tenemos un repaso para que vean lo que hemos visto. El Salmo 14 es lo mismo que el 53, el 9 y 10 son uno, el 42 y 43 son un solo salmo. Entonces, si hacemos esto, tenemos 147 salmos, pero también el Salmo 108 es el resultado de la colección del 57 y el 60. Bueno, se sabe que los salmos 9 y 10, para que vean, porque podemos preguntarnos, esto es como una curiosidad para nuestros estudiantes, para cada uno de ustedes, para que sepan, a ver, ¿y por qué en la Biblia está dividida en mi Biblia y tengo el Salmo 9 y el Salmo 10? ¿De dónde sacan que son un mismo salmo? ¿Por qué sacan estas teorías los estudiosos de las Escrituras? Bueno, aquí lo vamos a ver. Cuando se estudia la estructura del Salmo 9 y 10, el contenido temático y su forma poética, nos damos cuenta que es el mismo salmo, sobre todo los lingüistas, los estudiosos del estilo y por otros motivos también. En la Biblia hebrea, el Salmo 9 tiene el título Al músico principal y luego dice Salmo de David. Y el Salmo 10, el siguiente, no tiene ningún título, lo que muestra o apoya que es una continuación del Salmo anterior. Esa es una pieza de evidencia. Ahora, forman también un acróstico, que es algo común en los salmos. Me acuerdo que un acróstico es cuando tú haces una palabra, un acróstico es cuando haces una palabra y en cada palabra pones algún principio, algún punto, pero esto también se puede hacer con el abecedario. Por ejemplo, podemos agarrar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, todo el abecedario. Y por ejemplo, podría ser un poema que dijera A, alabemos a Dios todos juntos porque Él es bueno. Y cuando llegas a la letra C, por ejemplo, cantemos a Dios con alabanza y alegría porque Él lo merece, ¿sí? Llegas a la letra D, demos al Señor nuestra adoración porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Y luego llegas a la letra L, le amamos con todo nuestro corazón a nuestro Dios porque Él es bueno, ¿sí? Entonces así los acrósticos de abecedario era una forma de que era fácil recordar, porque antes no existían libros que la gente pudiera ser dueños de libros porque eran muy costosos. Se leía la Biblia en comunidad, se aprendía, se memorizaba, y una forma de memorizar era este acróstico de hacer, la gente se sabía el abecedario, la gente que sabía el alfabeto, la gente que sabía leer, y pues cada estrofa comenzaba con esa letra del alfabeto. Y recuerdo ahorita que hablaba de acróstico que mi papá una ocasión se levantó durmiendo y soñó un acróstico y lo escribió y nos lo platicó. Soñó con el nombre Jesús, que el nombre Jesús de forma vertical, después en forma horizontal se le ponía una palabra a cada una de esas letras de Jesús. En la J le puso Jesús, en la E de Jesús le puso es, en la S de Jesús le puso su, y en la U de Jesús le puso único, y en la S final le puso Salvador. Entonces puso Jesús es su único Salvador, con una forma de compartir el Evangelio. Muy interesante, que mi padre soñó eso y lo escribió. Ya les paso el acróstico que inventó mi papá, o que Dios se lo dio en un sueño, ¿no? Jesús es su único Salvador, con el nombre Jesús. Y aquí es un acróstico con el alfabeto. Entonces cada sección es un acróstico parcial. Hay algunas inexactitudes ahí
en las letras, sobre todo en el Salmo 10. Pero comienzan cada sección con letras sucesivas del alfabeto hebreo, como en otros salmos, el Salmo 25, el Salmo 34, el 37, el 119 es el salmo más largo de todo el Salterio, el capítulo más largo de la Biblia. De hecho, hasta hacemos una broma jugando. Nosotros estamos viviendo en Seattle, Washington, al noroeste de Estados Unidos, un lugar muy bonito. Estamos a 2 horas y media de Canadá, lleno de pinos, cascadas, lagos. Es una bendición este lugar. También hace frío en momentos del año, pero aquí una de las características de la comida, una de las riquezas culinarias de la región es el salmón rey, el king salmon, hay varios estilos de salmones y hasta hay tours donde ves cómo el salmón nada contra la corriente para depositar sus huevecitos y cómo te dan un tour y te explican cuál es la trayectoria y la vida de los salmones. Pero el salmón fresco, no el que de granja, sino el que está en los ríos, es sumamente rico, es un pescado muy rico cuando se cocina ahumado con cedro o con alguna madera rica. Y de broma, hablando de los salmones, que es donde vivimos nosotros, dicen que cuál es el capítulo de la Biblia que parece un pescado, ¿no? Y dicen, ¿cuál es cómo que el capítulo de la Biblia que parece un pescado? Y decían el Salmo 119, y decían, ¿por qué? ¿Por qué el Salmo 119? Porque es un salmón, decían bromeando, ¿no? Porque es un salmo grandísimo, tiene muchísimos capítulos. A ver, déjenme ver, ya que estoy aquí en las Escrituras, déjenme ver cuántos son exactamente. Me parece que son alrededor de 169 o 189. No recuerdo con exactitud ahorita. Salmos 119 lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Aquí la tengo enfrente. Y tiene 169, 189. No, pues ahí andaba la mitad, 176. Son 176 versículos en el libro de los Salmos. Termina diciendo, yo anduve errante como oveja descarriada, dice, yo anduve errante como oveja descarriada, y luego dice, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Es un salmo que enfatiza la ley de Dios, el permanecer en sus mandamientos, y de hecho comienza diciendo, bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Qué bonito salmo. Es un salmo, el Salmo 119, un salmo de sabiduría, un salmo sapiencial le llaman, que te lleva a considerar cómo vivir una vida sabia delante de Dios, sobre todo siguiendo su ley. Enfatiza mucho el someterse a la ley del Señor. Y bueno, vamos a continuar entonces. El Salmo 119 es un acróstico. Es tan largo, 176 versículos, porque es un acróstico, donde comienza con cada letra del abecedario. Y aquí tengo una prueba para que vean. Yo me gradué con una maestría se llaman en inglés Masters in Divinity, que es teología, más completo que la maestría en teología, porque tiene más horas crédito. Pero Masters in Divinity with Biblical Languages, con idiomas bíblicos, se llama el título. Me tomó estudiar 2 años, 4 semestres de griego, koine, del Nuevo Testamento, y 2 semestres solamente de hebreo. Pero bueno, ahí estuve macheteándole, como decimos, aprendiendo en su tiempo, hace 24 años atrás. Y bueno, estos son Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, son las letras del abecedario hebreo. Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pei, Tzadi, Kof, Resh, Shin, Tav. Y estos son 22 letras del abecedario hebreo. Y aquí vamos a ver cómo el Salmo 119, en el primer versículo, comienza con Aleph, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Comienza con Aleph. Aquí voy a poner Aleph, es la primera letra del abecedario hebreo, y así comienza el Salmo 19. Al principio decía, a ver, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y yo decía, ¿qué será? ¿Serán que eran levitas, que así se llamaban? Hace mucho tiempo atrás, cuando era un joven y veía el Salmo 119, yo pensaba que era el compositor de esa sección. Deja tus comentarios aquí en el video, no sé cuántos de ustedes han pensado eso cuando ven acrósticos en los Salmos, en las Escrituras, que algunos de ustedes pensaba que se refería al autor que lo había escrito. Yo pensaba eso, no, eran las letras del abecedario hebreo. Después me di cuenta, ya que fui al seminario, que me tocó estudiar,
Dice, cuán bienaventurados, comienza con la letra Aleph en hebreo, cuán bienaventurados, y recuerda, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, el hebreo se lee al revés. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y luego, eso dice el versículo 1. Luego, el versículo 9 comienza la siguiente sección del poema del Salmo 119, de este salmón, ¿no? De este salmo tan grande. Y dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Qué valioso, ¿no? Para nuestros hijos. Si tú eres joven y estás viendo este video, ¿cómo puedes cómo puedes guardar tu caminar con Dios de una forma pura, tener pureza en tu vida, no contaminarte con el pecado que te destruye, ¿no? Mantenerte lo más alejado posible y tratando de vivir una vida que agrada a Dios? Bueno, guardando su palabra, o sea, poniéndola en práctica, obedeciendo a Dios. Y luego en el verso 17 aparece Gimel, la letra G. Dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Y así es todo el Salmo 119, muy interesante. Ahora, cuando vamos al Salmo 9 y 10, porque estamos hablando de que es un acróstico con el alfabeto hebreo, el versículo del 18 del Salmo 9 culmina con la letra Kaf y dice, pero el necesitado, que la letra Kaf es como la letra K, dice, pero el necesitado no será olvidado para siempre. Levántate, Señor. Y ahí finalmente acaba el Salmo 9 con esta letra. Empezó desde Aleph, Bet, Gimel, Dalet y está hasta llegar a la letra Kaf, hasta la letra K. Ahí acaba el Salmo 9. ¿Qué sucede? Que cuando comienza el Salmo 10 no tiene título, que sí lo tenía el Salmo 9, y comienza precisamente con la siguiente letra en el alfabeto, con la Lamet, la letra L. Dice Salmo 10.1, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Muchas de las versiones de la Biblia dejan esto. Si vas a tu Biblia y buscas el Salmo 10, vas a ver que dice Lamet antes de empezar, la letra L, porque está siguiendo el acróstico. Entonces este es el alfabeto hebreo y puedes ver que después de la letra Kaf, que es como la K, sigue la letra Lamet, que es la L. Es precisamente la última letra del acróstico del Salmo 9 y después cómo comienza el Salmo 10. Ahora, los Salmos 9 y 10 hablan de temas en común, de la opresión de los malvados, la defensa de los pobres y la justicia de Dios. El tono y el vocabulario son continuos, no hay ruptura temática entre los temas que se tratan. Ahora, para todos los que no sepan, la Septuaginta es la versión de los 70. Hay una carta judía de Aristeas que dice que 70 ancianos tradujeron las escrituras del hebreo al griego y por eso se le llama la versión de los 70 ancianos, ¿no? En números romanos, 70 es una L que vale 50, la X vale 10, entonces 50 más 10 más 10, LXX está diciendo la versión de los 70. Así se acostumbra a decir la Septuaginta. Ahora, entonces la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento, que por cierto en los primeros siglos no era un canon completo como ahora, que tiene los deuterocanónicos, sino se le llamaba Septuaginta a cualquier traducción de escrituras, de las escrituras hebreas, principalmente las escrituras canónicas, por supuesto. Y la traducción griega del Antiguo Testamento trata el Salmo 9 y 10 como un solo salmo. Entonces la Septuaginta, que es una versión muy antigua de 200 años antes de Cristo, trata el Salmo 9 y 10 como si fueran un solo salmo. Y la Vulgata latina, que Jerónimo utilizó en el siglo IV para traducir las escrituras al lenguaje popular, eso significa Vulgata. Aquí la tengo, la Biblia Sacra Vulgata, es una Biblia que se encuentra escrita en idioma latín. Dice Dixi Dominus Domino meo sede edextris meis. Tiene la letra súper chiquita, apenas alcanzo a leer. Pero esta Biblia es una Biblia Vulgata latina. Yo la compré hace mucho porque cuando estaba haciendo preparación para un doctorado en filosofía, PhD en filosofía de la religión, tenía que tener, además del griego y hebreo que me habían dado en el seminario, tenía que tener 2 idiomas más. Son cursos muy pesados, con una carga de trabajo muy grande. Cuando alguien hace un PhD es casi como decir, mi amor, le dices a tu esposa, a tus hijos, no me van a ver en los siguientes 5 años. Suena cruel, pero
o duro, o a poco así, sí, es muy, muy difícil sacar un doctorado. Y bueno, yo tuve que tomar latín teológico. Tomé 2 semestres de latín teológico porque necesitaba otros idiomas de investigación. Y bueno, pues ahí compré esta Biblia Vulgata Latina. Y me fui a verlo porque estaba investigando, y así es, la numeración de los salmos en la Vulgata, en la Septuaginta y la Vulgata Latina difiere de la versión hebrea a partir del Salmo 9. Por ejemplo, me fui al Salmo 23 y no era el Salmo 23. El Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo el Salmo 23 es el Salmo 22 en la Vulgata Latina, porque el 9 y 10 son un solo salmo. Y el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo al Señor, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Ese salmo es el Salmo 89, el salmo donde habla de David. Es el 89 en la Vulgata. También busqué el Salmo 90, ¿no? El 91 es el 90. Y busqué el Salmo 90, donde habla de Moisés. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Habla de que antes de que estuvieran los montes, desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Y luego en el verso 12 dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y cuando me fui a buscarlo en la Vulgata Latina, efectivamente, no es el Salmo 90, es el Salmo 89. Entonces el 91 es el 90 es el 89, porque en la Vulgata Latina el Salmo 9 y 10 son un solo salmo. Muy interesante, ¿no? Esto no nos ayuda a ser más espirituales, pero para que sepan que hay un proceso de compilación, que la Biblia fue dividida en capítulos, en versículos, que hay procesos, que hay colecciones de las escrituras hebreas, el texto masorético, de las escrituras griegas, de la traducción al latín, etc. Entonces los salmos, en resumen, son un grupo de 150 oraciones y cantos a Dios que fueron escritos por distintos autores, por supuesto bajo distintas circunstancias, para alabar a Dios, cantar a Dios, apoyarse en confianza en Dios en momentos de clamor, de lamentos, en momentos de devoción personal a Dios, utilizados para la alabanza comunitaria. Algunos son salmos personales y otros son salmos que fueron intencionalmente compuestos como pueblo, clamando a Dios en momentos de agonía y dificultad. Y son compuestos para la alabanza comunitaria. Fueron escritos bajo distintas circunstancias, en momentos de adoración, en momentos de guerra, en momentos del cautiverio, del exilio, en momentos de persecución de enemigos, en momentos en que Dios les daba victoria y sanidad, en momentos de ascensión en peregrinaje a Jerusalén, que estaba en lo alto, para ir a adorar en el monte de Sión, en el templo, para ir a la casa de Dios a postrarse ante el Señor, o en momentos de adoración en el templo. Tienen distintas circunstancias cada uno de los salmos. Los salmos fueron utilizados como himnos litúrgicos en el culto a Dios, para orar y alabar a Dios, ejecutados con instrumentos. Muy importante que los salmos, por eso se le llama el salterio, el conjunto de estos himnos, son cánticos para ser tocados con instrumentos musicales en el templo, o recitados en la sinagoga, o cantados sin instrumento musical. La diferencia es que en el templo eran con instrumentos musicales, y en la sinagoga hasta el día de hoy son sin instrumentos, sino cantados en un tono melódico. Los salmos, es importante también saber que son el primer libro de la tercera sección de la Biblia hebrea, que se llama Ketuvim. Aquí tengo esta Biblia de estudio judía, Jewish Study Bible, y esto se conoce como la Tanaj. Tanaj dice abajo, Tanaj, traducción del Tanaj, ¿no? Se llama Tanaj porque está compuesta de 3 partes, Torah, Neviim y Ketuvim. Y Jesús decía que era necesario que se cumpliera lo que de él estaba escrito en la ley, la Torah, dice en la ley los salmos y los profetas, ¿no? Los profetas y los salmos, Neviim y Ketuvim, Tanaj, ¿sí? Es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí en la ley, Torah, en los profetas, Neviim, y en los escritos, Ketuvim. Entonces es la primera sección. Y cuando Jesús hablaba en los salmos, se estaba refiriendo a toda la sección de los escritos, los cuales la más grande era la sección de salmos. Ahora, ¿de dónde viene el libro Salmos? Bueno, el nombre Salmos viene de la Septuaginta, de la traducción griega del hebreo, que se llama salmoi, ¿sí? Que significa cantos acompañados
con instrumentos de cuerda, que puede ser el arpa o la lira. Y del griego salmoi viene el nombre en latín salmi y en español salmos, por eso se llama salmos en español. La palabra griega viene de una palabra hebrea que es la palabra mismor, y esta palabra mismor viene de una raíz que significa samar. Samar es un verbo que hace alusión a tocar un instrumento musical de cuerdas mientras se cantan alabanzas, cánticos a Dios o de gratitud. Significa cantar alabanzas con acompañamiento musical. Es lo que significan los salmos. Los salmos son cantos hechos para ser acompañados con instrumentos musicales. Ahora, actualmente en la Biblia hebrea, su título en hebreo es Tehilim, que significa esto, cantos de alabanza, mostrando el contenido y propósito del libro. Entonces, ¿qué es el libro de los salmos? Son 150 salmos, son 150 cantos de alabanza con el propósito de confiar en Dios, alabar a Dios. Los salmos eran el himnario de Israel usado tanto en el templo como en la vida devocional personal. La gente se memorizaba los salmos para reflexionar y alabar a Dios y reflexionar en su palabra, y para guiar la vida también de alabanzas comunitarias en las fiestas donde celebraban los actos de salvación de Dios, como en la Pascua, como en la fiesta de los tabernáculos, en las distintas festividades del pueblo de Israel. Y en la sinagoga se recitaba, se cantaba de forma melódica sin instrumentos. Los salmos se cantaban con instrumentos musicales en el templo en Jerusalén como parte oficial del culto levítico, y usaban címbalos, arpas, liras, trompetas, tamboriles. Mira lo que dice el Salmo 153, que es el último salmo que cierra el libro del Salterio. Dice: alaben a Dios con sonido de trompeta, con arpa y lira, con pandero y danza, con instrumentos de cuerda y flauta, con címbalos resonantes. O sea, celebren las maravillas de Dios. Y dice 1 Crónicas 25:1 que David y los jefes del ejército se pararon para el servicio de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, de estos levitas, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos. Entonces era como tocar el arpa, ¿sí? Y en medio de esta alabanza a Dios, comenzar a entonar alabanzas, pero interesante porque dice que profetizaban, hablaban un mensaje de parte de Dios. Y por eso sabemos que los salmos, bueno, porque fueron recibidos por la iglesia, por el pueblo de Dios, primero Israel, y luego por la iglesia como parte de la escritura inspirada por Dios, que tiene el poder de Dios para producir en nosotros fe, amor, sumisión a la voluntad de Dios. Son palabra de Dios, a pesar de que son el deseo del hombre de exaltar a su Dios. Son palabras del hombre hacia Dios que son inspiradas por Dios y que nos sirven para inspirarnos a nosotros, para guiarnos en nuestra vida, para tener una vida de confianza en Dios y de alabanza a Dios. Después de la destrucción del segundo templo, porque el primer templo lo construyó Salomón, ¿verdad? En el año 960 a.C. aproximadamente, y ese templo es destruido en el año 586 antes de Cristo, y son llevados al cautiverio. Y después, cuando retornan en el año 520, ponen los cimientos del templo que profetiza Ageo y Zacarías, y se ve este deseo de volver a levantar la adoración al Señor. Se termina ese templo en el año 516 antes de Cristo, y ese es el segundo templo. Desde el año 516 ese templo se mantuvo, es desecrado por Antíoco IV Epífanes y es limpiado por Judas Macabeo en la revuelta de los Macabeos. Esto es la fiesta de las luces que se celebra, que el Señor Jesús la celebra en Juan capítulo 10. Y finalmente ese templo es destruido bajo la conquista de los romanos a los judíos en Jerusalén en el año 70. Es destruido y ahí se acaba. Entonces el periodo del segundo templo es del 520-516 al año 70 después de Cristo. Y después de la destrucción del segundo templo en el año 70 se dejaron de usar instrumentos en la sinagoga como símbolo de luto, porque se acordaban cuando cantaban los salmos con cánticos de alegría.
pero al estar destruido el templo, al encontrarse fuera de Jerusalén los judíos esparcidos en el mundo, decían, bueno, ¿por qué vamos a cantar con himnos y arpas cuando estamos de luto? Nuestro templo ha sido destruido, estamos fuera de la tierra de nuestros ancestros, fuera del templo donde moraba la presencia de Dios. Entonces los salmos se siguieron leyendo y cantando, pero sin instrumentos musicales. En el judaísmo rabínico posterior a Cristo se desarrolló fuera de Judá, al ser expulsados de su tierra los judíos. No se utilizaron instrumentos musicales en la liturgia de la sinagoga y el canto de los salmos se mantuvo vocal con una recitación melódica que continúa hasta hoy. Muy interesante, ¿no? Creo que tiene esta clase todo tipo de datos interesantes. Si te está gustando, si estás aprendiendo, por favor siempre pon tus comentarios en el video. Siempre a todas las enseñanzas ponle un like, comparte con otros para que se inscriban en el Seminario Bíblico en Línea y puedan recibir un certificado al final de este curso. Es importante que se inscriban, que lo hagan oficialmente y reciban un certificado de cada curso que muestra que ustedes han dedicado el tiempo, la disciplina, para equiparse, para poder enseñar la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a ver los autores de los salmos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes escribieron estos salmos? Ok. Se conoce que David es el autor principal de los salmos. Hay 73 salmos en el Salterio que son de David. Y hay 12 salmos de este levita llamado Asaf. 73 salmos de David, 12 de Asaf. Y el Salmo 50 es de Asaf, el Salmo 73 al 83 son de Asaf. Y fue un director del coro en el templo y fue profeta de Dios, ¿no? Que esto reafirma el saber que los salmos son inspirados por Dios, que son palabra de Dios, que es un mensaje de parte de Dios para la iglesia, para ayudarnos, para guiarnos, para inspirarnos. Primera de Crónicas 6:39, Segunda de Crónicas 29:30 hablan de Asaf como director del coro en el templo y que era profeta. Y luego también tenemos 9 salmos adjudicando su autoría a los hijos de Coré, uno como levita, ¿no? Capítulo 42, 44 al 49, los salmos 84 y 85 y el salmo 87 se adjudica su autoría a los hijos de Coré. Y Salomón, tenemos 2 salmos que se dice que son de Salomón o por Salomón, que es el Salmo 72, que quizá es un salmo de David, pero hecho para Salomón su hijo, y el Salmo 127. Entonces, Salmo 72 y el Salmo 127 de Salomón. Luego, Emán, el Salmo 88, y fue uno de los hijos de Coré. Fue un cantor y un profeta, un vidente del rey. Se menciona esto en Primera de Crónicas 6:33, 15:19, 25:5 al 6 en Primera de Crónicas. Muy bien. Y luego tenemos un salmo de Etán, que era un cantor, que se menciona en Primera de Crónicas 15:19. Y tenemos el salmo famoso de Moisés: Señor, tú nos has sido refugio generación tras generación, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El salmo de Moisés, el salmo 90. Y además existen 51 salmos más que son anónimos, que no sabemos quién los compuso. Entonces, para que se den una idea de quiénes son los autores y que se den cuenta que estos salmos, 150 salmos, que ya vimos que algunos están repetidos, y estos 147 salmos fueron recopilados y ordenados en la forma que se encuentran ahora en el Salterio, pero fueron escritos bajo distintas circunstancias. Eran independientes los salmos los unos de los otros. ¿En qué fechas se escribieron los salmos? Ya vimos que 73 fueron escritos por David. David reinó entre el año 1010 al 970 a.C. Entonces una gran parte, por lo menos casi la mitad de los salmos son escritos en esa época. Son escritos casi 1000 años antes de Cristo. Los salmos cubren aproximadamente 1000 años desde la monarquía de David, su reinado, con excepción del Salmo 90, que es de Moisés. Según la fecha del Éxodo, van a recordar en el primer curso del Antiguo Testamento, donde estuvimos viendo el Pentateuco, que hay 2 posibles fechas para el Éxodo: 1440, 1290, según si es el siglo XV, el siglo XIII, para antes de Cristo, según las distintas
intentos de entender la fecha en que vivió Moisés. Hasta después del retorno del exilio, que fue alrededor en el siglo V antes de Cristo, alrededor de los 400 antes de Cristo. Entonces, del año 1000 al 400 antes de Cristo, digamos, son la mayoría de los salmos. Es probable que la estructura del libro actualmente, como está en nuestras Biblias, surge como parte de las reformas religiosas que se ven reflejadas en Crónicas, en Esdras y en Nehemías, cuando regresa Nehemías a reconstruir las murallas. Había regresado, esto fue en el 445, en el 458 había regresado Esdras, un escriba que había dedicado su corazón con diligencia para inquirir en la ley del Señor, para ponerla por obra y para enseñarla al pueblo. El pueblo renueva su compromiso con Dios, dejan los matrimonios mixtos en los cuales se habían involucrado, comienzan a guardar el Shabbat, que era un día apartado para Dios, comienzan a hacer reformas radicales que vimos hace poco en el libro de Esdras y Nehemías. Y en este periodo es probablemente cuando todos los salmos que ya existían, que el pueblo de Israel ya cantaba, que había distintas colecciones, vienen los editores y las ponen juntos para formar el libro de salmos que tenemos actualmente. ¿Cuál es el énfasis del libro de los salmos? ¿De qué tratan? ¿Qué es lo que enfatizan los libros de los salmos? Bueno, unos puntos claves. En primer lugar, el libro de Salmos enfatiza la alabanza a Dios, ¿no? Aquí está el tetragramatón o las 4 letras del nombre de Dios en hebreo, ¿sí? En español es YHWH, que significa que Dios es, el que tiene vida en sí mismo. Como le dice a Moisés, yo soy el que soy, yo seguiré siendo el que fui, yo seré el que he sido. Y se le adora a este Dios, Yahweh, el Dios de Israel, porque todas las naciones tenían dioses, ¿no? Tenían a los Baales, Moloch, distintos deidades o divinidades, Dagón de los filisteos, Marduk de los babilonios, pero el Dios de Israel era Yahweh, el que tiene vida en sí mismo, el que es, el único Dios, que antes de él no fue formado Dios, ni después de él lo será, como habla en el profeta Isaías. Y este Dios, Yahweh, se le alaba por su bondad y fidelidad. Sus autores hacen también lamentos sobre la injusticia y la maldad. Vas a encontrar mucho en los salmos que te vas a identificar cuando sufres situaciones difíciles, donde vas a decir, sí, yo me identifico con este salmo era para mí, porque estoy pasando un momento difícil. Quizá ahorita estás pasando un momento difícil, que Dios te fortalezca. Si estás pasando dificultades, no te sueltes de la mano de Dios, porque este libro nos muestra que los que aman a Dios pueden pasar por dificultades y hacer esos clamores y decir, ¿por qué dirán la gente, ¿dónde está su Dios? ¿No? A ver, ¿dónde está su Dios? Mira lo que está pasando ahorita. Y el salmista comunica esa agonía cuando el cristiano, claro, en el tiempo cuando el justo, el que ama a Dios, sufre o pasa dificultades. El libro enfatiza, sin embargo, a pesar de enfatizar momentos de lamento, de clamor, de agonía, siempre enfatiza la confianza en Dios, aún en los momentos difíciles de temor. Y presenta a Yahweh, al Dios de Israel, como rey sobre las naciones y el universo. Él no es un Dios más entre los dioses, Él es el Dios todopoderoso. Claro que el Salmo 82 habla de que Dios está en la reunión de los dioses. Ya hablamos esto en la clase de Job, lo que dice el erudito Michael Heiser, que habla acerca del concilio divino, que son seres poderosos que Dios ha creado para gobernar el cosmos. Pero presenta a Yahweh como rey sobre las naciones y el universo. El único que reina en el universo, el único que creó todo lo que existe es Yahweh, el Dios al cual Israel adora, el Dios que se ha revelado a Abraham, Isaac y Jacob y que les ha llamado como su pueblo. Dios es rey y es digno de confianza siempre. Lo repito, Dios reina y Él es digno de confianza siempre. Presenta al rey de Israel como representante de Dios ante su pueblo. Y hay una labor muy importante como el rey tiene que reflejar el carácter de Dios, gobernar con justicia y Dios prosperar su vida a medida que él se somete a Dios. Y hay aquí un tipo de ese descendiente perfecto de David que vendría, que es nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Los salmos presentan a Israel como el pueblo de Dios con quienes Dios hizo un pacto
y que ellos le deben fidelidad y que Dios ama a su pueblo, pero también disciplina a su pueblo cuando su pueblo es rebelde. Estos son los énfasis del libro de los Salmos y enfatiza el rol de Sión, donde se encuentra el templo de Dios en Jerusalén, y su templo como el lugar especial de la presencia de Yahweh en la tierra. Esos son los énfasis del libro de los Salmos. Así que espero que sean de ayuda. Voy a repasar rápidamente para que lo recuerden. El libro de Salmos, aquí está. ¿Cuál es el énfasis del libro de Salmos? Número 1, enfatiza la alabanza a Dios por su bondad y fidelidad. Hacen lamento sus autores sobre la injusticia y la maldad, pero enfatizan que debemos confiar en Dios en esos momentos difíciles. Presentan a Dios como rey sobre las naciones y el universo. Dios es digno de confianza y Él reina. Y presenta al rey de Israel como representante de Dios ante su pueblo. Y presentan a Israel como el pueblo de Dios, del cual Dios demanda obediencia al pacto, que Dios también disciplina. Y enfatizan el rol del templo en Jerusalén como el lugar de la morada de Dios, de la presencia de Dios en la tierra y con su pueblo. Así que estos son los énfasis del libro de Salmos. Por supuesto, también enfatiza la necesidad dentro de lo que Israel es el pueblo bajo pacto con Dios, que obedezcan la ley de Dios, se deleiten en la ley del Señor para poder ser bendecidos. Bueno, ahora vamos a otro punto de la clase del libro de los Salmos, que es el punto sobre los títulos y subtítulos en los Salmos. ¿De dónde vienen estos títulos y estos subtítulos? Cuando tú abres tu Biblia vas a ver en la Biblia que hay varios, antes de comenzar el Salmo, hay un título arriba. La pregunta, ¿son inspirados por Dios? Eso es algo que los autores pusieron apenas, así como cuando se dividió en capítulos y versículos en el siglo XIII y en el siglo XV después de Cristo, muchos siglos después, más de 2500 años después que David compuso, se dividió en versículos. ¿Estás hablando de que estos títulos fueron puestos actualmente o son antiguos? Bueno, vamos a aprenderlo. Los salmos tienen títulos y subtítulos. ¿Y qué nos indican? Nos indican el nombre de sus autores. Nos indican el contexto en el cual se encontraba David cuando se escribió ese salmo, el contexto histórico del salmo. Nos enfatizan instrucciones musicales o litúrgicas en el culto a Dios, y 116 de los 150 salmos tienen este tipo de títulos. Número 1, enfatizan autoría. ¿Quién es el autor? Por ejemplo, Salmo de David, 73 veces. Hay otros autores de Asaf, los hijos de Coré, Moisés, Salomón, Etán. Ese título te apunta a saber quién fue el autor. Por ejemplo, el Salmo 50 y sus títulos. Hay algunos títulos que nos damos cuenta que son títulos actuales que muchas de nuestras Biblias tienen. Cuando vas a los evangelios, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿no? En Mateo 13 o en Marcos 4, la parábola del sembrador. Obviamente en el texto griego original no decía eso. O Jesús comisiona a sus discípulos. Eso no es parte del texto original. Fueron títulos que se ponen después para poder saber de qué va a tratar la siguiente porción, que son útiles, así como la división de capítulos y versículos. Entonces hay algunos títulos que son actuales. Aquí los puse en color azul o aqua, y hay otros que son que son antiguos, que son muy, muy antiguos. Por ejemplo, la Reina Valera 1960, en el Salmo 50 tiene un título que dice, Dios juzgará al mundo. Eso no era parte original del texto hebreo. Luego la Nueva Biblia de las Américas también le puso un título, Dios, juez justo y del impío. Y luego la Biblia Dios habla hoy dice, Dios es un juez justo. Y luego la Nueva Versión Internacional no tiene nada, no tiene ningún título de estos, porque no era parte de los manuscritos antiguos. Por eso es que a veces se acusa a algunas Biblias modernas o la Nueva Versión Internacional y dicen, le han quitado a la palabra de Dios. No es que le ha quitado, lo que está tratando de hacer es con la crítica textual, el análisis de los manuscritos y textos, está tratando de que se vea como se vio cuando se escribió. Entonces, cuando ves que, por ejemplo, en Juan 9, me parece que es versículo 4 o 5, hay una porción donde dice que en el estanque había un ángel que movía el agua, y eso es una nota de la explicación de un copista, pero no está en los manuscritos más antiguos. Entonces, cuando vas a la Nueva Versión Internacional, se salta ese versículo y la gente dice, wow, le han quitado la palabra de Dios. No es que le quitó, más que nada le quitó lo que le habían puesto de más, que no era parte de los manuscritos antiguos.
Y en este caso, aquí la Nueva Versión Internacional no pone nada porque no existe ese título. Y lo que sí está es el título de Salmo de Asaf. Y ese sí está en todos los manuscritos de la Biblia hebrea, del texto masorético, de los masoretas que eran escribas después de Cristo, del 500 al 900, 1000 después de Cristo, que copiaban la Biblia a mano. Esos son los masoretas. El texto masorético es en hebreo y son 500 a 1000 años después de Cristo. Pero la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego y es del 200 antes de Cristo, muchos años antes que el texto masorético, en griego. Muy interesante, aunque se escribió originalmente en hebreo. Y dice Salmo de Asaf. Ahora, entonces, además de decirnos autoría, los títulos, nos dicen también instrucciones musicales o litúrgicas. Por ejemplo, al músico principal o al director del coro. Aquí vemos que el Salmos 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 22, 51, 77, etcétera, dice, tiene este tipo de instrucciones musicales o litúrgicas, ¿no? Alrededor de 50 salmos, con instrumentos de cuerda, al director musical. Sígase, por ejemplo, el Salmo 22 dice, Salmo de David, y dice, sígase la tonada de la gacela de la aurora, Salmo de David. Así dice el Salmo 22. Es una instrucción, una directriz musical o litúrgica para aquel que va a guiar el canto del Salmo 22. El Salmo 4 tiene, por ejemplo, en una de las Biblias dice oración vespertina de confianza en Dios. Es interesante, el Salmo 3 dice oración matutina, el Salmo 4 oración vespertina, oración de la mañana, oración de la tarde. Y vemos que dice, esta porción no está en los textos antiguos. Es ahorita así se le ha titulado en algunas Biblias modernas, pero el texto que sí es antiguo de título de los salmos es, en el Salmo 4 dice, para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo de David. Esto sí es parte de original de los manuscritos antiguos, ¿sí? Bueno, entonces las notas, los subtítulos, los títulos y subtítulos de los salmos pueden decirnos quién fue el autor, nos pueden también hablar de que es una nota litúrgica o musical y también que es con instrumentos de cuerda o alguna nota musical o de la liturgia, alguna indicación, pero también nos pueden advertir sobre el contexto histórico del Salmo, bajo qué circunstancias escribió ese Salmo. Entonces, por ejemplo, el Salmo 3 dice, cuando David huía de su hijo Absalón. Muy importante porque sabemos nosotros que Absalón era muy bien parecido, que tenía sus cabellos largos, él era un hijo que amaba muchísimo David, y vemos que empezó a armar una revuelta contra David para usurpar el trono de su padre, ¿no? Si era necesario, pues que muriera David. Y entonces cuando vamos al Salmo 3, a ver, lo voy a buscar aquí, Salmo 3, dice, Salmo 3 dice, Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo, dice, oh Jehová, oh Señor. Recuerden que el nombre de Dios en hebreo no es Jehová, eso es es un nombre que surge hasta el siglo XV, XVI después de Cristo, por no saber cómo se pronunciaban las letras hebreas y por mezclar el tetragramatón del nombre de Dios en hebreo con las consonantes de Adonai. Entonces, en realidad, el nombre de Dios no es Jehová, en todo caso es Yahweh, ¿no? Entonces dice, oh Yahweh, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Obviamente estaba Absalón y todos los que habían traicionado al rey David, algunos hombres cercanos, el pueblo, y David se sentía devastado. Dice, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, ya va a ser quitado, va a ser muerto, va a ser asesinado el rey y va a reinar Absalón. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, que está humillada y caída, tú me levantas. Con mi voz clamé a Yahweh.
al Dios verdadero, y Él me respondió desde su monte santo, en el templo en Jerusalén. Y luego dice, yo me acosté y dormí y desperté, no me habían matado, pude conciliar el sueño, porque Yahweh, porque Dios me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente, que sí los tenía al salón, que pusieran sitio contra mí. Levántate, Yahweh, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Yahweh, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Así termina el Salmo 3. Muy interesante. Cuando hablo con hermanos calvinistas utilizan esto, la salvación es de Jehová. Amén, claro que sí, pero a veces lo utilizan para hablar de un determinismo, como que Dios no quisiera la salvación de las personas como Él indica en su palabra, mostrando que los impíos y los pecadores pueden ser confrontados por las Escrituras, arrepentirse y ser salvos por la gracia de Dios. Y utilizan este salmo, que no está hablando de soteriología, de la salvación de las almas, sino está hablando de la salvación en medio de la opresión, en medio de que querían derrocar a David, en medio de la guerra, en medio de que podía morir. El Señor le salvó de morir. Las salvaciones de Dios, Él salva, claro. No está hablando necesariamente de la soteriología del Nuevo Testamento. Y nosotros creemos que la salvación es absolutamente toda de Dios. Pero Él nos pide que creamos como condición la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y es un regalo de gracia que no merecemos, que no es de nosotros, sino es la obra suficiente de Cristo que nos salvó. Muy bien, entonces vemos que en el Salmo 3 dice cuando David huía de su hijo Absalón. Después en el Salmo 51 dice después de su pecado con Betsabé. Nada más lo voy a comentar rápido. Sabemos que David pecó terriblemente, mandó a matar a Urías y comienza a decir en el Salmo 151:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Y continúa hablando de cómo necesita la salvación, el perdón de Dios. ¿Cómo termina? Dice, los sacrificios de Dios, termina el versículo 17 antes del 19, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y bueno, este es un salmo de clamor y tenemos el contexto histórico que lo compuso cuando se arrepintió por el terrible pecado en el que cayó David cuando pecó con Betsabé, que mandó a poner al frente de la batalla y abandonar a su esposo Urías. Ahora, existe desacuerdo sobre la inspiración de los títulos de los salmos. Existe evidencia de que fueron adiciones posteriores. El Salmo 30 se titula Cántico para la dedicación de la casa, el Salmo de David. Pero el tema es sobre un hombre que fue librado de la muerte. A ver, vamos a verlo rápido. Salmo 30, aquí lo estoy buscando en la Biblia, y dice cantado en la dedicación de la casa. Tú te imaginarías que la casa de Dios, ¿no? O el templo. Pero dice, te glorificaré, oh Yahweh, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahweh, Dios mío, a ti clamaré y me sanaste. Oh Yahweh, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad al Señor, ustedes sus santos, celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Señor, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Y bueno, y aquí al final dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, el hacer luto, que se vestían de luto, y me ceñiste, me vestiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía,
y no estaré callado, el Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Qué bonito salmo, pero cuando uno ve esto que trata el salmo, uno puede ver que dice cántico para la dedicación de la casa, pues no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que acabo de leerles. El tema es sobre un hombre que fue librado de la muerte. Pero el Salmo 29 parece ser más adecuado para el título. Vamos a buscarlo. Aquí está mi Biblia delante de mí. Ustedes lo pueden buscar también. Ahorita me fui a la Biblia viejita, la Reina Valera, de España. Y dice el Salmo, era el Salmo 29, dijimos, ¿verdad? A ver si parece esto de la dedicación de la casa. Dice, tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder, la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Eso muestra como la dedicación del templo, ¿eh? Eso muestra como la dedicación del templo. Y verso 3, voz de Yahweh sobre las aguas, truena el Dios de gloria. ¿Y qué pasó cuando se inauguró el templo y descendió la presencia de Dios sobre el tabernáculo y sobre el templo? La gloria de Dios se manifestó entre truenos. Yahweh sobre las muchas aguas, voz de Yahweh con potencia, voz de Yahweh con gloria, voz del Señor que quebranta los cedros, quebrantó los cedros del Líbano, etcétera, etcétera, derrama llamas de fuego, voz que hace temblar el desierto, el Señor preside el diluvio y se sienta Yahweh como rey para siempre. Ahí está la dedicación del templo de Dios. ¿Por qué Dios dedicó? ¿Por qué Dios pidió guardar el séptimo día? ¿O por qué dice el séptimo día que Dios descansó? Dios no estaba cansado de crear el mundo en Génesis. Dios descansó porque quiere decir que se sentó a reinar. Por eso dice el Isaías 66, el cielo es mi trono. Dice, ¿dónde está la casa que me habrán de construir? El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Y está hablando de que Dios se sienta en el trono en el cielo como trono y está sentado sobre su creación reinando. Y dice, ¿dónde está la casa que me habrán de construir? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mostrando que la dedicación de un templo es el lugar donde Dios se sienta para ser adorado y reinar. ¿Y cómo termina este Salmo 29? Dice, se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Sí? Entonces está hablando de la dedicación. Este Salmo 29, el título del Salmo 30, de la dedicación de la casa, parece que ahí hubo un error de copistas que se equivocaron y así se traspasó por mucho tiempo después, porque el Salmo 30 se titula Cántico para la dedicación de la casa y no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con el Salmo anterior, el 29. Muy interesante, ¿no? Bueno, la preposición hebrea le, seguida del nombre David, puede significar por David, de David, acerca de David o para David. Entonces algunos dicen, ¿será que los 73 salmos son de David o de algunos cantores que lo compusieron para él? No sabemos, ¿no? Pero regularmente existe una tradición muy fuerte que se menciona que David compuso miles en la literatura judía o rabínica, miles de salmos, así como Salomón produjo miles de proverbios. Bueno, los salmos 3, 18 y 51 se titulan Salmo de David y hablan en tercera persona, hablan de él, hablan acerca el título, ¿no? Salmo de David, pero están en primera persona. Por ejemplo, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. O sea, David mismo no le puso Salmo es como mi nombre. Salmo por ejemplo, clase del doctor Carlos Andrés Moore cuando enseñaba a sus estudiantes del seminario bíblico en línea. Pues, bueno, en todo caso yo pondría mi clase del seminario enseñando esta materia. Pero cuando habla Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón, muestra que al hablar así en tercera persona sobre David, es una persona externa que puso este subtítulo o este título. Pero comienza el Salmo hablando en primera persona, está hablando de sí mismo. Dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. Sí, ahí está escribiendo David. Pero el título vemos que alguien más lo puso. Es evidencia de que probablemente fue agregado después, pero muy temprano, muy antiguo. Los títulos de los salmos como Salmo de David, al director del coro, están en los textos más antiguos
aunque no necesariamente todos fueron escritos por los mismos autores de los salmos. La mayoría de los títulos estaban ya presentes en los manuscritos hebreos más antiguos que tenemos, como en el texto masorético, entre el siglo VI al IX o al X, y aparecen en la traducción griega de la Septuaginta, de la traducción de las escrituras hebreas al griego, en el siglo III a.C., y a veces con variaciones o detalles adicionales, y esto indica que los títulos ya eran parte del texto bíblico, al menos desde el siglo III a.C. O sea, entonces cuando vas al libro de los Salmos y ves los títulos más arriba que varían entre Biblia y Biblia, esos son títulos actuales, modernos. Pero cuando ves alguna indicación de autoría, Salmo de David, de Etán, de Moisés, de Salomón, esos son muy antiguas esas notas. Y cuando explica algo sobre el contexto histórico, cuando lo perseguía Absalón, cuando huía, cuando pecó contra Betsabé, esos son también subtítulos que te dan contexto muy, muy antiguos y posiblemente antes, ¿no? Algunos eruditos piensan que fueron añadidos por editores. La Biblia que tenemos es el conjunto de un trabajo de los autores originales y editores y los compiladores de las escrituras. Algunos eruditas piensan que fueron añadidos por editores para dar contexto o ayudar en el uso de la adoración a Dios en la liturgia. Son muy valiosos históricamente y reflejan cómo el pueblo de Israel entendía y usaba el libro de los Salmos. Muchas tradiciones cristianas los consideran parte del texto inspirado por Dios y sirven como guía litúrgica, histórica y teológica, musical, en su tiempo lo sirvió, para entender el contexto de los Salmos. Muy bien, espero que haya sido de ayuda. Deja tus comentarios, qué te ayudó de esta porción que vimos sobre los títulos y subtítulos de los Salmos. Pon tus comentarios, dime qué te llamó la atención, qué te sorprendió, qué fue nuevo para ti. Recuerda darle like al video, compartirlo con otros. Recuerda visitar seminariobiblicoenlinea.com y, ¿por qué no?, inscribirte para hacer prueba con un curso. Haz un curso, esfuérzate y sé valiente para que puedas recibir el certificado al final y hacer este curso que sea de gran ayuda para tu vida. Bueno, muy bien, pues vamos a continuar con el significado de Selah. Cuando leemos los Salmos, nos encontramos varias notas donde al terminar una estrofa, el salmista en distintos salmos, de repente, a veces vienen las Biblias entre paréntesis o viene después del punto final y dice Selah. ¿Y qué es eso de Selah? ¿Qué significa, no? Siempre, yo recuerdo cuando era joven leyendo los salmos que me preguntaba, ¿qué significará en hebreo? Quizá pensé que significaba algo como alabemos a Dios, gloria a Dios. No sabía lo que significaba. Ahora, la palabra hebrea Selah aparece 71 veces en el libro de los Salmos y 3 veces aparece en Habacuc. Pero su significado exacto no se conoce con certeza, pero no te preocupes porque sí vamos a llevar una idea clara de lo que posiblemente significa esta palabra. Pero hay varias teorías basadas en el contexto hebreo, en el contexto del significado lingüístico de la palabra y también en sabiendo que eran himnos para ser cantados, estos tehilim, estos himnos, así se llama el libro en hebreo, que son cánticos para ser acompañados con instrumentos musicales. Estos son los significados que se han sugerido posibles de Selah. Número 1, una instrucción musical o litúrgica para la adoración a Dios. Una marca musical usada para cantar en el culto del templo. Es posible que sea una marca de que los músicos, los que están cantando con la lira, con el arpa, con los tamboriles, Selah, y significa a lo mejor que tienen que elevar la música como un tiempo para reflexionar o para acentuar la alabanza, la adoración al Señor. Puede ser una pausa musical también, una pausa musical e instrumental para que reflexionen en lo que se acaba de cantar. O bajar musicalmente la intensidad para que se reflexione. Puede también ser una elevación de voz o de la música. No sabemos si era para pausar o era para elevar, pero es una posibilidad que haya sido o que sea una nota musical. Una nota para la ejecución del cántico musical del Salmo.
O puede ser un cambio de tono musical. Recuerdo que en ocasiones, por ejemplo, cuando se acostumbra en muchas iglesias que cuando predicamos ponemos música de fondo como una forma de animar a la reflexión en lo que se está diciendo, como un tiempo de reflexionar. Puede ser algo similar esta palabra, esta indicación de Selah. El Salmo 3.2 dice: muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios, Selah, como un tiempo de reflexión. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor de mí. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo, Selah. Es un ejemplo en el Salmo 3. Luego el Salmo 46.1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Qué hermoso, una realidad tan cierta en nuestras vidas. Nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Selah. Estamos mostrando ejemplos de cuando aparece esta indicación Selah en los Salmos. Tantas veces repetida esta palabra. El Salmo 143, 5 al 6 dice: en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Selah, ¿sí? Entonces puede ser una pausa musical, una instrucción musical, o puede ser también un llamado a reflexionar en lo que se está cantando, en estos cánticos de reflexión, de alabanza. Otra interpretación es que indica una pausa para meditar en lo que se acaba de cantar o decir, como diciendo: detente y reflexiona en esto que se acaba de decir, en que Dios es grande, en que Dios nos puede socorrer, en que estamos padeciendo una situación que necesitamos clamar a Él. Era como detente y reflexiona. Esta interpretación encaja con muchos pasajes donde aparece después de frases fuertes sobre Dios, sobre juicio, o sobre una alabanza a Dios, o sobre un lamento también. Es lo que lo hace difícil también de entender exactamente qué significa, porque se utiliza en distintos contextos y circunstancias esta indicación de Selah. Ahora, hay algunos lingüistas o eruditos bíblicos que creen que proviene del verbo hebreo salah, que significa elevar o exaltar, como una forma de elevar nuestra adoración a Dios, de exaltar a Dios, y esto apoya la idea de un aumento en intensidad musical o en intensidad emocional. Entonces, en conclusión, en esta pausa de saber qué significa Selah en el libro de los Salmos, que aparece tantas veces, probablemente significa una pausa musical o litúrgica usada para reflexionar, para hacer énfasis en alguna verdad, para hacer un interludio, y su función era probablemente resaltar lo que se acababa de cantar. En conclusión, bueno, espero que sea interesante. ¿Tú qué piensas que significa Selah? Deja tus comentarios. No sé si alguna vez lo habías pensado o alguien de ustedes ha hecho un estudio, alguno de los pastores que son estudiantes del Seminario Bíblico en Línea. Puedes dejar tus comentarios para que podamos interactuar en la clase los estudiantes. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es el contenido del libro de los Salmos. ¿Qué es lo que contiene el libro de los Salmos? Bueno, algunos de los temas que enfatizan los Salmos son alabanza a Dios. Sabemos que es un libro hecho de cánticos para ser acompañados con instrumentos musicales para alabar a Dios. Pero también podemos ver entretejidos varios temas en medio de estos 150 salmos. Vemos, además de las alabanzas a Dios, vemos el tema del templo, el tema del monte de Sión, que es donde se encontraba el templo de Dios, que representaba la presencia de Dios morando con su pueblo. El templo es un tema que se resalta. ¿Y por qué es importante el templo? Lo mismo que lo era el tabernáculo en el libro de Éxodo, porque representa a Dios morando en medio de su pueblo. Y es un libro para exaltar al Señor, es un libro para depender de Dios, es un libro para saber que necesitamos consultarlo, tomarlo en cuenta, ir a Él. Y Dios moraba en medio de su templo en Jerusalén, en el monte de Sión. Se enfatiza el templo porque representa la presencia de Dios. También se enfatiza mucho la ley de Dios, como en el Salmo 119, la necesidad de meditar en la ley del Señor. ¿Cómo comienza el libro de los Salmos? Comienza con el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche.
Está hablando de que medita, que reflexiona en la Torá, en las instrucciones que Dios ha dado a su pueblo, en la historia de salvación que comienza con Génesis, en la creación, los propósitos de Dios, el llamar a Abraham para ser su pueblo, el hacer de ellos una gran nación, el sacarlos de Egipto con poder en su salvación, el darles su ley en el libro de Éxodo, el darles su tabernáculo, su presencia, sus leyes, establecer las maldiciones y bendiciones al final en Deuteronomio para que caminen en obediencia a la ley de Dios antes de entrar a la tierra prometida y ser guiados sabiendo que son un pueblo que están bajo pacto con Dios. Entonces dice que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo ese árbol y su hoja no cae. Qué hermoso, ¿no? Ser una persona que reflexionas en las instrucciones que Dios te ha dado en su palabra y te compara con un árbol al lado de un río, al lado de donde hay aguas que lo nutren, un árbol que va a estar fuerte, fructífero, que su hoja no cae, que es fuerte, que permanece. Así es la persona que permanece, guarda la ley y el consejo, dice el Proverbios capítulo 3, porque eso nos ayudará a estar confiadamente y a no tropezar, ¿sí? Entonces dice, bienaventurado, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero luego compara con los que no hacen eso, no así los malos, que son como el tamo, como la paja que se lleva el viento. Y dice que por lo tanto no se levantarán los malos, los injustos, los impíos en la congregación de los justos. Dice que porque Dios conoce el camino Dios conoce el corazón, la senda, el carácter de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Y así comienza el Salmo 1, enfatizando la necesidad de permanecer en las instrucciones de Dios, en obedecerle. Recuerda que cuando Dios nos da instrucciones no es para quitarnos la diversión de la vida, es porque nos ama, porque quiere guardarnos, porque quiere proteger nuestras vidas. Qué importante es hablar esto con nuestros hijos también, porque van a ser bombardeados, seducidos por el mundo, por el pecado, y necesitamos advertirles lo que dice esa verdad del Salmo 1. Entonces los salmos enfatizan la necesidad de la obediencia a Dios y a su ley. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Sí? La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. ¿Sí? Dice, he aprendido más que los viejos, o dice, o más que mis instructores o que los viejos, porque guardo tu palabra. Entonces enfatiza la ley de Dios. Algo maravilloso del libro de los Salmos es que hay algunos salmos mesiánicos que apuntan al Señor Jesucristo. Enfatizan el Mesías, la palabra Meshiach significa ungido, ¿sí? Del verbo masha, que significa ungir, de allí viene en griego el nombre Cristo, que significa el ungido de Dios, y habla de los reyes como el ungido de Dios, aquel que Dios ha derramado su favor o su gracia para representarle, para poder llevar a cabo sus propósitos y gobernar con justicia, el Mesías o el ungido de Dios, y también se enfatiza el reino. Cuando veo esto de que enfatiza el reino, recuerdo el Evangelio de Mateo, que habla constantemente del reino de los cielos. El reino de los cielos es una referencia al reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora, por ejemplo, el Salmo 47:2 dice, porque el Señor, el Altísimo, el que está sobre todo, cuando la Biblia habla del Altísimo, se refiere que Él está en lo más alto, reinando y viendo sobre el universo que Él formó y creó. Significa que Él está por encima de todo lo demás. Dice, el Señor, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre la tierra. Exalta el Salmo 47:2 a Dios como Rey. Luego el Salmo 103:19, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Muestra que Él reina desde su trono en el cielo. Salmo 93:1, el Señor reina, se vistió de majestad. Es un tema, como pueden ver en el libro de los Salmos, a Dios como Rey. Ahora, el Salmo 2:6-7 dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está hablando que ha puesto en Jerusalén el reinado de David, donde estaba el templo de Dios, posteriormente con su hijo Salomón, y luego Roboam, Abiam, todos los hijos de descendientes de David. Dios quería que esos reyes fueran justos y que había puesto a su rey allí para reinar, donde estaba la presencia de Dios. Dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Sí?
algunos de ustedes saben que esto es una referencia al libro de Hebreos. Déjenme lo muestro rápido, porque el autor de Hebreos muestra lo absurdo que es abandonar a Jesucristo para solamente hacerse judío, porque está escrito hebreos, cristianos, que están siendo tentados a apostatar de la fe en Jesús. Y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo de Dios, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, qué hermoso, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Y el verso 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? Está citando el Salmo 2 como un salmo mesiánico, mostrando el Salmo 2, 7, cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Ahora, el Salmo 72, obviamente Cristo, es muy importante decir que Cristo, dice el credo apostólico, ¿verdad? Dice engendrado, dice creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dice de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor nuestro, Jesucristo, Hijo único del Padre. Y dice Dios de Dios, o sea, Jesús viene del Padre siendo Dios, enviado por el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y dice engendrado, no creado. Cuando habla de ser engendrado no se refiere como a un bebé que nace o que fue creado, sino que fue encarnado, el Hijo de Dios, y nació, y es claro, fue engendrado como hombre en la tierra para poder vivir como hombre, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, para llevar los pecados de la humanidad, representando a la humanidad en su cuerpo físico como hombre. Sí, pero muy interesante porque este salmo, que es un salmo sobre los reyes en Israel, es un salmo mesiánico que al final de cuentas refleja a ese hijo de David que es Jesucristo. Y el autor de Hebreos lo utiliza. El Salmo 72 es una oración por un rey justo y universal. Dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz. Es una anticipación del Mesías de Dios, del Señor Jesucristo. Y el Salmo 89, 3 al 4 dice, hice pacto con mi escogido para siempre, confirmaré tu descendencia. Bueno, entonces se habla de Dios como rey, se habla del rey en la tierra que representa a Dios y que al final de cuentas es una anticipación del Mesías perfecto, descendiente de David, de nuestro Señor Jesús, salmos mesiánicos. Y habla de un futuro glorioso. Por ejemplo, el Salmo 22, 27 al 28 dice, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. ¿Y qué nos enseñó Jesús a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Muy interesante, ¿no? Porque Cristo Jesús es parte de esta anticipación mesiánica del reino perfecto de Dios en el Mesías y cómo es algo que Dios ya venía hablando a través de su palabra, como desde el libro de los Salmos. Entonces, los Salmos aluden al reino en tres niveles: teológico, que Dios es rey soberano sobre el universo; mesiánico, que el rey davídico es el rey descendiente de David, es un tipo del Mesías venidero; y escatológico, para los tiempos finales, donde Dios establecerá su reino perfecto entre todas las naciones. Y esto es un tema que vemos en el libro de Salmos. Cada uno de los salmos fueron compuestos independientemente de los otros. O sea, no hubo un autor que se sentó a hacer el Salmo 90 de Moisés y el Salmo 91 del que habita el abrigo del Altísimo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Fueron escritos en distintos periodos históricos, como hemos visto. Los salmos fueron compuestos independientemente los unos de los otros, de una situación específica, y tienen su propio significado. Pero los salmos fueron agrupados y no fueron coleccionados al azar, sino que han sido ordenados de tal manera que su orden tiene un significado en sí mismo. En el libro de los Salmos existen dos significados. Entonces, cuando vamos a los Salmos, está el significado de lo que cada salmo
dice. Por ejemplo, el Salmo 3, cuando David huía de su hijo Absalón. El Salmo 51, cuando David pecó con Betsabé y confiesa su pecado. El Salmo 23, el Salmo de David, recordando cómo él ha sido un buen pastor y cómo Dios es un buen pastor sobre nosotros. Cada salmo tiene su significado individual. Pero también los salmos han sido colocados y agrupados de formas específicas. Y eso en sí mismo tiene un significado. La colección de salmos, para muchos de ustedes va a ser una noticia nueva esto, pero la colección de salmos está contenida en 5 libros. ¿Sí sabías eso? Que el libro de Salmos, los 150 salmos, los 150 capítulos, en realidad no es un libro de salmos, son 5 libros de salmos. Si tú vas a la Biblia y lees hasta el capítulo 41, vas a ver que en el capítulo 42 dice libro 2. ¿Sí? Comienzan a haber divisiones de libros. Luego más adelante, del 42 al 72, te vas a dar cuenta que en el 73 dice libro 3. Y vas a encontrar luego hasta el 89 y vas a ver en el 90 libro 4 y luego hasta el 106 y vas a ver en el Salmo 107 libro 5. Entonces, ¿por qué se está dividido en 5 libros? Bueno, quizá en honor a la Torá, al Pentateuco, a los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que guiaron al pueblo de Dios como una forma de mostrar que su himnario, las alabanzas a Dios, también tienen 5 partes. El libro 1, aquí lo tienen, del Salmo 1 al 41 es el primer libro, del Salmo 42 al 72 el segundo libro, el tercer libro es del Salmo 73 al 89, el cuarto libro es del Salmo 90 al 106, y el quinto libro es del Salmo 107 al 150. Ahora, además de esos cinco libros dentro del Salterio de los Salmos, existen colecciones de salmos que descubrimos que están distribuidas en medio de sus 5 libros. O sea, a pesar de que ya hay una división de 5 libros, hay colecciones dentro de estos libros y hay 3 colecciones de salmos de David. Por ejemplo, del Salmo 3 al 41, es una colección de salmos de David, del Salmo 51 al 70 y del Salmo 138 al 145. Entonces, distribuido entre los 5 libros de los salmos, hay 3 colecciones con los 73 salmos de David. También hay 2 colecciones de salmos de Asaf, uno de los levitas, hijos de Coré. El Salmo 42 al 50, por cierto, Coré tuvo una rebelión contra Moisés, que se menciona muy, muy fuerte, ¿no? Pero tenemos ahí Asaf y los hijos de Coré, Salmo 42 al 50 y 73 al 88. Existen 4 también colecciones temáticas, por temas. El Salmo 93 al 100 son salmos que resaltan a Dios como Rey. A ver, vamos a ver, como lo hemos estado haciendo, vamos a ver Salmos, permítanme tantito, estamos aquí, Salmo 93 al 100. Aquí voy a abrir mi Biblia y Salmo 93 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió de poder, afirmó su trono. Entonces habla sobre que Dios es poderoso y reina. A ver, me voy a ir al Salmo 94 en la Reina Valera y dice, vamos a ver, ¿hasta cuándo pronunciarán, ni entenderán? Entended, necios. No comienza diciendo que el Señor reina, pero sí comienza hablando de que Dios juzga, de que Dios, dice Dios de las venganzas, o sea, el que retribuye los pagos a los que hacen mal. Engrandece, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Sí? Entonces aquí está hablando, sí, de Dios como, y dice, mas Dios ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Entonces habla algún aspecto de Dios reinando o juzgando. Ahora, el Salmo 95, voy a saltar al siguiente, dice, venid, aclamemos alegres a Jehová o a Yahweh, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, alabémosle con cánticos, porque Yahweh es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, venid, adoremos, postrémonos. Entonces aquí menciona aspectos de Dios reinando.
El Salmo 96, cantad a Yahweh cántico nuevo, cantad toda la tierra, bendigan su nombre, anuncien de día su salvación, proclamen entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Dice, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria. Tributen al Señor, oh familia, oh familias de los pueblos, dad a Yahweh la gloria y el poder, la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid ante sus atrios o su presencia, ¿no? Que le adoren en la hermosura de su santidad. Y luego dice al final, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, los pueblos con su verdad. Sí, son salmos que hacen alusión a Dios como rey en esta colección. El Salmo 97 dice, Jehová reina, regocíjese la tierra. Ok, muy bien, entonces aquí lo vemos que los Salmos 93 al 100 son salmos que enfatizan a Dios como rey. Y luego los Salmos 103 al 107 son salmos de magnificencia y exaltación a Dios, que exaltan a Dios. El Salmo 103 es un salmo también conocido, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, que sana tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordia, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia. Y termina diciendo, bendecid al Señor todos sus ejércitos, sus ángeles, bendecid todas sus obras en todo lugar de su señorío, bendice alma mía al Señor. Precioso salmo, muy conocido, y ese salmo exalta la magnificencia de Dios, del Salmo 103 al 107. Luego hay unos salmos de peregrinaje, del Salmo 120 al 134, porque Dios pedía que el pueblo de Israel subiera al monte de Sión, a Jerusalén, adorar a Dios en su templo en ciertas fiestas santas, como por ejemplo la Pascua o la fiesta del Pentecostés también, que era el tiempo de la cosecha y que celebraban que Dios había dado la Torá, la ley. Pero bueno, es importante ver que dentro de los salmos hay salmos de peregrinaje, de ir al Señor, de subir, en este caso, a adorarle a Dios. Dice el Salmo el 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, tu sombra tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, guardará tu alma, tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso es como un salmo de peregrinaje. Comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes. Después vamos a ver si hacemos un comentario de ese salmo muy interesante, que implica el subir a las montañas, ir hacia Jerusalén. Y luego ve el Salmo 122, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y es un salmo que habla de este caminar en peregrinaje para ir a adorar al Señor. Entonces, Salmo 120 al 34. Y luego hay salmos de aleluya o de alabanza, que son el Salmo 111 al 113, que son, la palabra aleluya es una expresión de darle la gloria a Yahweh, al Dios de Israel. Comienza diciendo Salmo 111, alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y la congregación de los rectos. Grandes son las obras de Yahweh, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Bueno, muy lindo el salmo. Son salmos de aleluya o de alabanza, junto con el Salmo 146 al 150. El Salmo 150 cierra el salterio, hablando que alaben a Dios con arpa, con cuerdas, con címbalos. Algunas secciones son colecciones que eran parte del himnario de Israel desde antes del exilio, desde el tiempo del templo. Pero como vimos, han sido compiladas por editores en el tiempo de Esdras y Nehemías para reflejar el orden de los salmos como los tenemos actualmente en nuestras Biblias. Pero su orden actual fue ordenado al retorno del cautiverio babilónico. Aunque la mayoría de los salmos son dirigidos a Dios, dentro de muchos de ellos hay palabras que se dirigen al pueblo,
lo que asume que eran cánticos corporativos. Qué interesante, porque hoy día muchos de los cantos que cantamos en nuestras iglesias tienen que ver con mí, con yo, viniste a mí, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, dice este canto, ¿no?, de Jesús Adrián Romero, de Cansado del camino. Cerca de ti yo quiero estar. Tienen a ser cantos que hablan de mí, de mi necesidad, de Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, llévame contigo, no quiero volver atrás, o quédate conmigo, no quiero volver atrás. Entonces hablan de mí, pero también es importante los salmos, que también hablan corporativamente, que somos un pueblo en Cristo, que adoramos a nuestro Dios como un pueblo redimido y salvo por su gracia. Es bonito esos salmos también corporativos y no solamente centrados solo en nosotros, ¿no? Aunque no está mal, porque los mismos salmos muestran salmos personales, pero no olvidar la importancia de que somos parte, no somos llaneros solitarios en la vida cristiana, somos parte de un pueblo en Cristo, somos parte somos parte de un equipo que estamos adorando al Señor como pueblo de Dios. Muy bien. Bueno, en la segunda parte de este tema de los Salmos, vamos a analizar la estructura del libro de los Salmos y la clasificación del temática de los Salmos. Entonces, hoy vimos todavía vamos a terminar con algunos conceptos útiles hermenéuticos o cómo aplicamos el libro de los Salmos, que tenemos que tener cuidado al interpretarlos, al aplicarlos a nuestra vida. Pero quisiera animarles a continuar firmes en el seminario. En la siguiente clase vamos a continuar viendo acerca de la estructura del libro. Vamos a ver cómo se desarrollan estos 5 libros de los Salmos y cómo se clasifican individualmente los distintos salmos, porque tenemos distintos tipos de géneros que han sido clasificados, distintos tipos de salmos. Algunos son salmos de lamento, otros son salmos de alabanza, otros son salmos de ascensión al templo en la adoración. Hay un grupo de salmos muy interesantes que son los imprecatorios, que tienen alguna sección ahí bastante difíciles de digerir por nosotros como cristianos. Pero quiero culminar la clase de este día, que espero que esté haciendo de mucha bendición. Todavía unos minutos más, quédate conmigo. Vamos a ver algunos principios útiles y algunos consejos para entender el libro de los Salmos. Los Salmos, en resumen, son cantos y oraciones a Dios que fueron creadas para ser cantadas con acompañamiento musical, y es el hombre diciéndole a Dios el clamor de su corazón. Por eso es que nos identificamos tanto, porque nos vemos reflejados en el salmista. No es Dios diciéndole cosas al hombre, sino el hombre diciéndole cosas a Dios en la mayoría de los salmos. Y también contienen principios, contienen verdades de Dios los salmos, que son verdades generales, que como vimos en la clase de hermenéutica, en el curso de hermenéutica del Seminario Bíblico en Línea, si no lo has tomado, te animo, te exhorto a equiparte, a registrarte, a inscribirte en seminariobíblicoenlinea.com. Inscríbete, comienza tus clases ya. Dios quiere usar tu vida y no seas un cristiano que estás a medias, sino métete con el Señor en entender su palabra. Y la clase hermenéutica son 24 clases, 50 horas de capacitación de cómo interpretar la Biblia. Y allí vimos varias clases sobre cómo interpretar los distintos géneros literarios bíblicos. Y hablamos sobre cómo interpretar los salmos y los proverbios. Y quiero recordarte algunos de los principios que vimos, que a veces tomamos algunas secciones de proverbios o salmos y los tomamos como promesas de parte de Dios. Y claro que Dios puede hablar a nuestro corazón y podemos sentir que algo que leímos es una promesa de parte de Dios, pero tenemos que tener cuidado porque son principios o verdades que generalmente son ciertas, pero el trato de Dios es un trato personal. No es matemático, no es 2 más 2 son 4, porque hay muchos factores en el trato de Dios con nosotros. Hay consecuencias de nuestros pecados pasados, hay situaciones que Dios permite con un propósito que en el momento no podemos entender, así como le sucedió a José, pero no necesariamente son promesas inquebrantables. Por ejemplo, el Salmo 91:9 dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio,
al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sí? Caerán a tu diestra 1000 y 10,000, mas a ti no llegará, no temerás saeta que huele de día, ni pestilencia. Y habla de que Dios nos librará de inclusive virus como pestilencias, ¿no? De virus mortales, porque el Señor está con nosotros. Recuerdo cuando vino la tragedia de la enfermedad del COVID-19 que entró al mundo y mucha gente murió porque era un virus nuevo que no había estado antes en el ser humano y que se escapó aparentemente de este laboratorio en China, en Wuhan, y mucha gente en el mundo se cerró, los trabajos, y hubo cristianos que decían, no, yo confío en Dios, no tengo que temer este virus, porque caerán a mi lado 1000, 10,000, mas a mí no llegará. No hay plaga que tocará tu morada. Yo me cubro bajo la sangre de Cristo, decían algunos. El Señor me protegerá. Y hubo personas que no tomaron precauciones de fortalecer su sistema inmunológico, de tratar de cuidarse, de lavar las manos bien antes de comer, de cuidarse cuando estaban en lugares públicos. Independientemente de lo que tú consideres de esto, es un tema bastante polémico, pero lo cierto que al ser una nueva enfermedad, sí hubo creyentes que fueron desafiantes y dijeron, no, Dios me va a proteger. Si tú tienes miedo de este nuevo virus, entonces no le crees a Dios. Y tristemente hubo algunos que fallecieron. Hubo pastores que estuvieron en contra de cualquier medida de decir que no hay problema porque Dios nos protege, que fallecieron. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Falló Dios? No necesariamente, porque el Salmo 91 dice, no te sucederá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora, muchos cristianos hemos experimentado el poder de Dios de esta manera. El Señor nos ha librado de muchísimas cosas donde vimos su mano y su protección, pero Pablo mismo se enfermaba. Dice, a Trófimo dejé enfermo en Mileto. A Timoteo le dice, toma un poco de vino, que era medicinal, por tus constantes enfermedades estomacales. Había un cuadro de una enfermedad constante en Timoteo que Pablo no le dijo, declárate sano, ¿verdad? Que eso no es bíblico, eso de declarar. O no le dijo, fui y lo sané en el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay poder en Jesús. El Señor sigue haciendo milagros, pero hay algo que tenemos que entender. Dios es soberano. Significa que no podemos obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos que Dios haga, porque Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Como los cielos son más altos que la tierra, dice la palabra de Dios, así son mis caminos más altos que los de ustedes. Entonces dice, no te sucederá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Los salmos, esto no necesariamente es una promesa que siempre se va a cumplir. Los salmos son principalmente oraciones del hombre a Dios, cantos del ser humano a Dios, y no todos son palabras proféticas de Dios al hombre, pero sí puede tener elementos proféticos como los salmos mesiánicos que apuntan al Rey perfecto, descendiente de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Los salmos son palabras inspiradas por Dios, eso no lo dudamos, para guiarnos, eso lo afirmamos, los salmos son palabra de Dios, para guiarnos, para que nos identifiquemos con el salmista y confiemos en Dios en los momentos difíciles. Pero no son leyes matemáticas donde siempre cada cristiano nunca le sucederá ningún mal a cada cristiano, porque el mismo Señor Jesucristo fue traspasado por el dolor, por las espinas, por la lanza que traspasó su costado, latigado, fue maltratado, a pesar de ser el Hijo de Dios que venía a redimirnos. Entonces, los salmos no son leyes que siempre se cumplirán, ni son necesariamente promesas absolutas de Dios, lo mismo que vamos a ver en el libro de Proverbios. El Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido. Díganoslo si no es cierto, nos hacemos viejos con los años. Estaba pensando en cómo comencé este seminario bíblico en línea, porque me ha tocado dar las clases de hermenéutica, de evangelismo, de discipulado, de Antiguo Testamento 1, Antiguo Testamento 2, sí, Antiguo Testamento 3, predicación y enseñanza, Nuevo Testamento 1, Nuevo Testamento 2, teología sistemática, historia de la iglesia, ministerio y liderazgo cristiano. Y obviamente ustedes van a ver una diferencia cuando comencé a cuando termine todo
las enseñanzas, porque no voy a ser el mismo, van a haber pasado años y me voy a ver más viejo, pero así es, esta tienda externa, como decía Pablo, se va desgastando día a día, pero ojalá el hombre interior se vaya renovando en Cristo día a día y que no perdamos el tiempo, que en medio de tomar el seminario estemos sirviéndole al Señor. Gracias a todos aquellos que han sido fieles en quedarse conmigo en estas instrucciones. Tengo esta meta de culminar todas estas materias con la ayuda de Dios y ustedes han sido pacientes y fieles, muchos de ustedes, y gracias por tenernos en sus oraciones, por ser parte, por seguirnos en el canal de Carlos Andrés Moore, en el canal de YouTube, donde constantemente los domingos me conecto en vivo para hacer enseñanzas, responder preguntas en vivo de las personas. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, ¿qué esperas? Ve y suscríbete a Carlos Andrés Moore en el canal, mi canal en YouTube. Y estoy constantemente respondiendo preguntas sobre retos que el cristianismo enfrenta, sobre el catolicismo romano, preguntas soteriológicas que aclaran lo que la Escritura dice en diversos temas, dando respuesta a sectas y falsas doctrinas diversas. Entonces, no solamente es el seminario, sino sé que muchos de ustedes tengo el privilegio de que caminan con nosotros, que siguen nuestro contenido, y gracias de verdad por ser parte, por compartir con otros la programación. Seguimos avanzando y nuestro deseo sincero es que Dios sea glorificado, que Dios levante creyentes sanos en la fe y que Dios levante iglesias sanas que van a bendecir la vida de las personas. Necesitamos iglesias sanas en Latinoamérica, en todo el mundo, y sabemos que Dios en su gracia está usando este seminario para impactar la vida de cientos de personas en muchos lugares distintos del mundo. Y dice el Salmo 37:25, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, esa es una promesa, es una observación de David, donde él ha visto la fidelidad de Dios para con aquellos que le aman. Dios es fiel. David hace una observación en lo que él ha visto, que Dios ha sido fiel sobre los justos que confían en Dios. Pero el Salmo 37:25 no es una promesa, pero es algo que generalmente tiende a ser verdad. Por eso vale la pena ser fieles a Dios. Pero, por ejemplo, si hubiera una guerra, que Dios nos libre, vivimos en tiempos muy peligrosos en el mundo, o una calamidad, pueden haber circunstancias en que alguien justo que ha confiado en Dios se sienta desamparado en algún momento. O sea, si hay una guerra, puede ser que le toque estar buscando comida, ¿sí? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero Dios tiene en sus manos a su pueblo. Dios bendice la vida de su pueblo. Dios provee. Dios está con nosotros en medio de las calamidades. Y también dice Romanos 8 que ni la misma muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Salmo 37 habla de los justos que confían en Dios y que son bendecidos, que aun cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano, dice el Salmo. David reflexiona que Dios es fiel y cuida de los que son suyos. Dios va a cuidar de ti, no te va a dejar. Lo que dice este versículo inspirado por Dios es totalmente cierto, pero no es una ley ni una promesa en la que jamás pudiera suceder algo distinto. Entonces, cuando hay momentos difíciles, no te desilusiones de Dios, continúa adelante, pídele su fortaleza, su ayuda, así como los salmos que claman a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Sabiendo que muchas veces la respuesta no es inmediata y te toca ser paciente y esperar en Dios y no dejar de clamar mañana, tarde y noche y todos los días hasta que el Señor te ayude a salir adelante, te dé sabiduría para salir adelante o abra puertas o abra ríos en el desierto, abra caminos donde no los hay. Los salmos son oraciones a Dios o reflexiones generales, no promesas personales. Ahora, esto no significa que Dios no pueda usar su palabra en cada uno de nosotros, como les dije al iniciar el estudio, donde Dios me ha hablado, Dios me ha respondido oraciones, que yo le dije, Dios, dime qué debo hacer, y a través de los salmos el Señor me mostró con claridad, de forma personal. Cuando la leemos y hablamos por su Espíritu Santo de forma directa y personal, el Señor nos habla. Dios nos habla de forma muy personal cuando leemos las Escrituras. Solo debemos ser cuidadosos de generalizar o siempre pensar que los salmos o proverbios son promesas inquebrantables, porque no lo son.
La relación con Dios es personal, muy personal, y Dios utiliza circunstancias, permite cosas en nuestra vida muchas veces para formar carácter en nosotros. Moisés estuvo 40 años en el desierto cuidando ovejas tercas, pero era la preparación perfecta para poder guiar al pueblo de Dios cuando llegó el tiempo de presentarse delante del faraón. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición la clase. Deja tus comentarios. ¿Qué te gustó de la clase? ¿Fue de bendición? Pon tus comentarios, por favor, en el video. Si te gustó, dale like, compártelo con otras personas. Recuerda visitar seminariobiblicoenlinea.com, inscríbete, sé fiel en ser parte del seminario. Las asignaturas de esta clase son la lectura bíblica. Continuamos con el libro de Crónicas. Nos habíamos quedado en el libro de Reyes. Y Primera Crónicas 1 al 9 son casi puras genealogías. Entonces, si quieres darle una leída, en inglés dice que una leída de reojo, ¿no? Que lees, porque obviamente no te quiero estar leyendo 9 capítulos de puros descendientes uno tras otro de nombres hebreos antiguos. Pero en medio de eso hay algunas secciones de comentarios, de explicaciones. Entonces, dale una leidita a Primera Crónicas 1:9. Puedes saltar, no tienes que leer toda la lista de nombres, y haz tu lectura devocional en otros lugares. ¿Por qué dejamos lectura bíblica? Porque no queremos solo que el estudiante del seminario bíblico en línea solamente aprenda conocimiento, sino que estén ustedes teniendo tiempo con el Señor, porque de ahí viene el poder de tu vida y de ahí viene el poder de tu ministerio. Dios va a bendecir su palabra, y si tú te llenas de su palabra, Dios te va a usar. Pero también el estar compartiendo de Cristo, no solo adquiriendo conocimiento. Recuerda bajar la guía que está en el sitio oficial o tomar notas y haz el examen final después de esta clase o una vez que la repases y tengas la guía y la repasas. Da tu contribución mensual una vez al mes en el sitio de seminariobiblicoenlinea.com. Si alguno de ustedes es bendecido y solamente llegó a esta clase y quiere ser parte, porque estamos dando becas a hermanos en Cristo en lugares como Cuba, por ejemplo, donde hay mucha necesidad. Si tú quieres ser parte de estos esfuerzos de ayudarnos a sufragar los gastos de empleados del Seminario Bíblico en Línea, de la plataforma que estamos construyendo, de todos los gastos que implica tener estas transmisiones y recursos para poder enseñar, puedes bendecir y ser parte, así como tú eres bendecido. Es un principio bíblico. Ve a seminariobiblicoenlinea.com y hay 3 maneras distintas de dar tus contribuciones al seminario bíblico. Entonces, da tu contribución mensual una vez al mes y no olvides que no solamente se trata de crecer en conocimiento, sino de vivir tu fe. Comparte de Cristo y entrega tu reporte evangelístico 1 al mes. Y por ahora, quizá en el futuro cambiemos el libro de texto, eso puede cambiar, pero por ahora en esta primera generación del seminario estamos viendo este libro del panorama del Antiguo Testamento. Puedes leer el libro de los Salmos allí. Es un libro muy sencillo. Lo difícil es encontrar un libro que sea digital, que sea económico, porque tenemos muchos estudiantes de Sudamérica donde hay escasez económica o falta de recursos, y pues necesitamos un libro que la gente pueda comprar. Y acuérdate que esto es para los que hacen el diplomado en teología y ministerio cristiano. Si tú no tienes tiempo para leer, puedes hacer el diplomado en ministerio cristiano, que no requiere la lectura de todos los libros de texto. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición, y la siguiente clase, no te la pierdas, vamos a continuar con los salmos, estructura del libro de los salmos y clasificaciones de los salmos. Así que esperamos que haya sido de mucha bendición. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron siendo parte. Deja tus comentarios y bueno, me despido con ustedes hoy con un afectuoso saludo. Quiero decirles que oro por ustedes, por los estudiantes, sobre todo por los que están sirviendo al Señor en alguna capacidad, y por aquellos que no le sirven al Señor, que tomen ese reto de comenzar a servirle. Hay mucha necesidad de Cristo. Dice el Señor Jesucristo de que la mies es mucha, los obreros son pocos, y que oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Y dice que esto lo dijo Jesús cuando vio a las multitudes dispersas, necesitadas, y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor. La gente necesita de Dios, necesita hombres y mujeres dispuestos
a evangelizar, a ser discípulos, a compartir la fe, a enseñar la palabra de Dios. Estamos para servirles, estamos ayudando pastores. Si tú eres un pastor y quieres que te ayudemos de alguna forma, quieres conectarte con nosotros, tenemos los discipulados que hemos compartido con iglesias, con pastores que se conectan con nosotros, y siempre en la medida que podamos, cuentas con nosotros. Queremos ayudarte, que Dios levante iglesias sanas, que los pastores sean protegidos, los buenos pastores, que sean protegidos en su alma, su corazón, para que rindan mucho tiempo sirviendo a nuestro Señor y rindan mucho fruto. Gracias a todos. Oren por nosotros. Que Dios les guarde y les bendiga. Hasta luego.